Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren todos ustedes muy bien en casita, en compañía de sus familias. Hoy te planteamos un nuevo reto, que será entrevistar a tus familiares para conocer el rol de las niñas y niños dentro de nuestro hogar. Muy bien, hoy entrevistaremos a un familiar. ¿Qué esperamos lograr con esta actividad? Primero, establecer el propósito de la entrevista. ¿Para qué vas a entrevistar a un familiar? Segundo, organizar tus ideas a través de un organizador en relación a las preguntas que vas a realizar en tu entrevista. Tercero, organizar la entrevista y coordinar con el familiar para preguntarle. Cuarto, formular preguntas empleando un volumen de voz adecuado, mostrando seguridad y evitando salirse del tema. Quinto, mantener el contacto visual con el entrevistador durante la entrevista. Sexto, escuchar atentamente las respuestas del entrevistado. Tomar nota o grabar la información que consideres importante. Y por último, organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Estos son los criterios que debes lograr al finalizar y enviar tu tarea, tus evidencias a tu profesora. Muy bien, antes de la entrevista, ten a la mano tu portafolio o tu cuaderno y revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, en la semana 27 y semana 30, donde tú fuiste el entrevistador y tu familiar el entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. Aquí vas a escribir tu propósito de la entrevista. Entrevistar a un miembro de tu familia para averiguar sobre el rol que cumplen los niños y niñas en el hogar y reflexionar sobre la importancia de igualdad de derechos y responsabilidades en el hogar. Este va a ser tu propósito del día de hoy. Vamos a planificar la entrevista. Revisa tus trabajos de la semana 27 y 30 e inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno. Primero, ¿a quién entrevistarás? A tu mamá, a tu papá, a una tía, a un tío, a tu abuela, etc. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cuál será el propósito de la entrevista? Recoger información sobre el rol que desempeñan los niños dentro del hogar. ¿Y cómo lo harás? Primero vas a planificar la entrevista, vas a formular el cuestionario de preguntas, vas a practicar y luego grabarás también tu entrevista y la escribirás en forma escrita con todas las ideas más importantes de la entrevista. Organiza tus ideas. ¿Sobre qué roles de los niños y niñas en el hogar te gustaría recoger la información? Roles vienen a ser las tareas o las funciones que desempeñan los niños y niñas dentro del hogar. ¿Cuáles te gustaría mencionar en este caso? Observa con atención estos 3 recuadros, 1, 2 y 3, y selecciona uno de ellos. ¿Qué va a ser el tema que te gustaría abordar durante la entrevista? Puede ser roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten niños y niñas, puede ser roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y niños, o roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten los niños y niñas. Digamos que hemos seleccionado
el segundo tema. Una vez seleccionado el tema, vamos a formular las preguntas. Primera pregunta: ¿qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en relación a las tareas escolares? Esta sería entonces la primera pregunta de nuestro tema. Segunda pregunta: ¿cómo logran cumplir sus responsabilidades en las tareas escolares que comparten niños y niñas? Tercera pregunta: ¿qué beneficios pueden obtener los niños y niñas cuando asumen una responsabilidad escolar? Y cuarta pregunta: ¿es importante que ellos asuman responsabilidades escolares en el hogar? ¿Por qué? Como te has dado cuenta, las preguntas van a ser las mismas, solamente que va a variar de acuerdo a tu tema. Organizamos y preparamos la entrevista. Primero, el entrevistador se presenta y luego presenta a su entrevistado. Nombre del entrevistador: aquí vas a colocar tu nombre. Nombre del entrevistado: aquí va el nombre del familiar al que le vas a hacer las preguntas. El tema: cualquiera de los 3 temas que hemos hablado, relacionado a las tareas, relacionado a los quehaceres del hogar o relacionado a la igualdad en los juegos. Cualquiera de esos 3 temas vas a seleccionar. La fecha: una vez que hemos hecho la introducción o el inicio de la entrevista, vamos a pasar al cuerpo, que vienen a ser las preguntas. Según el tema que elijas para hacer la entrevista, aquí van las preguntas que organizaste en el esquema anterior. Primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se realizan las responsabilidades del hogar entre niños y niñas? Entonces aquí viene la respuesta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta: ¿qué beneficios tiene el desarrollar las responsabilidades en el hogar, tanto de niñas como niños? Y etcétera, etcétera. Una vez que están ya realizadas las 4 preguntas, pasamos a la tercera etapa de la entrevista, tercera parte de la entrevista, que viene a ser el cierre, en donde tú te despedirás de tu entrevistado y le agradecerás por su tiempo brindado. De esta forma organizarás tu entrevista en este formato. Después de la entrevista, invita a tu familia, especialmente a tu familiar que participó en la entrevista, a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista, y lo anotas aquí. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego organízalo en tu cuaderno. Por ejemplo, rol de los niños y niñas en las responsabilidades del hogar, por ejemplo. Entonces vas a formular el siguiente cuadro. Información recogida: ¿qué responsabilidades se asumen en el hogar para niñas o niños? Aquí lo completas. ¿Qué importancia tiene asumir esa responsabilidad? ¿Y qué beneficios, qué otra información puedes brindar de ese tema? Aquí lo añades. De esta forma vas a recoger esta información luego de la entrevista. Reflexionamos. Para ello vamos a responder estas preguntitas en el cuaderno. Primera pregunta: ¿por qué deben compartir los mismos roles o funciones o tareas los niños y niñas en el hogar? Recuerda escribir una razón. Cuando te preguntan con por qué, no solamente tienes que poner sí o no, sino también una razón que fundamente tu respuesta. Pregunta 2. ¿Es importante que niños como niñas asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Qué te parece? ¿Será importante? Muy bien, claro, sí es importante, pero ¿por qué? Hay que fundamentar nuevamente. ¿Por qué es importante que ambos asuman responsabilidades en el hogar? Sí es importante, pero ¿por qué? Nuevamente también con fundamentación respondes la pregunta en tu cuaderno.
Pasamos a la autoevaluación, pero antes recordamos la meta de esta sesión. Entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre las funciones o tareas que desempeñan niños y niñas en el hogar y luego reflexionar sobre la importancia de que sean igualitarias las responsabilidades, tanto de niños como de niñas. Una vez que hemos finalizado, debemos evaluarnos de nuestro trabajo del día de hoy, acerca del desarrollo que hemos realizado en nuestra entrevista y de haber cumplido con cada uno de los criterios, entonces lo lograste. Si todavía te falta alguno de ellos, hay que seguir trabajando, leyendo, practicando y así lo lograrás. Hasta mañana y que todo te vaya muy bien.